movimiento cultural en nuestro país. Es la hora de los carpinteros, los eléctricos y los instaladores, de los últimos retoques a la exposición del año. El Prado, la primera pinacoteca del mundo, recibe al maestro de la luz prodigiosa, al holandés Johannes Vermeer, un pintor minucioso e íntimo del que solo se conservan 34 cuadros y ninguno en España. La llegada de 9 de sus pinturas es un acontecimiento, pero el artista no viene solo. Le acompañan 9 de sus contemporáneos, grandes maestros del siglo XVII, inevitablemente oscurecidos por el brillo del pintor de Delft. El traslado de estas piezas únicas ha sido complejo. La semana pasada, días antes de su llegada a España, Dama al Virginal, uno de los 2 Vermeer de la National Gallery de Londres, era depositado para su embalaje en los sótanos del museo. Desde ese momento, un conservador de la galería londinense se convirtió en su sombra. Son los llamados correos, los responsables de la seguridad y protección del cuadro. Los conservadores asumimos la responsabilidad de cuidar las obras durante su transporte de un museo a otro. Es decir, estamos presentes en el aeropuerto cuando se cargan los cuadros en el avión. Cuando se descargan, cuando se desembalan y almacenan en la galería, porque creemos que la institución propietaria tiene la responsabilidad de cuidar las obras mientras estén fuera, de asegurarse de que se manipulan correctamente para que no les pase nada y de mantenerlas tan protegidas como sea posible. Los 40 cuadros han viajado en cajas climatizadas y antigolpes y una discreta escolta policial se ha encargado de acompañarlos hasta el museo. Toda la seguridad es poca. Los museos suelen ser reacios a prestar sus obras más cotizadas y una gran exposición implica meses de negociaciones. Dama el Virginal es uno de los últimos cuadros que los operarios cuelgan con mimo en su nuevo emplazamiento. Antes de ser desembalado, ha tenido que adaptarse al clima de Madrid. La exposición sobre Vermeer y el interior holandés ya está al completo. En muchos casos se trata de obras de pequeño tamaño, pensadas para decorar las casas de la burguesía holandesa, como La joven con sombrero rojo, un cuadro que solo recientemente se ha atribuido a Vermeer. Objetos cotidianos, figuras que invitan a la calma y al tiempo detenido, volúmenes empapados de luz. Creo que Vermeer nos hace ser muy conscientes del lenguaje de la pintura, porque él es un pintor con una inteligencia de tipo pictórico altísima, de las más que ha habido. Yo creo que ahí está realmente su secreto. Entonces nos hace ser conscientes de los mecanismos de la pintura y a base de serlo adentrarnos en ese mundo. Y yo creo que lo que quiero decir con eso es que cuando uno ve un cuadro de Vermeer nota mucho cómo funciona la perspectiva o nota cómo funcionan los ritmos de colores y formas. Y en vez de ser eso una debilidad, en vez de parecer demasiado evidente o demasiado esforzado, resulta absolutamente convincente y nos ayuda a entrar y a disfrutar, ¿no? Los expertos creen que Johannes Vermeer no pintó más de 60 cuadros a lo largo de su vida. Nada se sabe sobre la identidad de las mujeres que protagonizaron sus pinturas y poco sobre la vida de un artista meticuloso en extremo. El arte de la pintura es probablemente una de las obras más famosas de Vermeer. Posiblemente la más famosa, pero también es una de las más ambiciosas. La pintó en la cumbre de su carrera y lo más curioso es que nunca la vendió. La guardó en su estudio toda su vida, muy probablemente para enseñarla como muestra de sus habilidades pictóricas. Johannes Vermeer nació en Delft, en el número 25 de la calle Nueva, a escasos metros de la plaza del Mercado y del callejón que inspiró uno de sus mejores cuadros. Tras contraer matrimonio, se trasladó a vivir a casa de su acomodada suegra, y allí, en el último piso de una vivienda de 4, rematada con gablete, estaba el estudio en el que pintó sus serenas escenas de vida doméstica.
Por entonces, Delft tenía 25.000 habitantes y una cofradía con más de 200 pintores, entre ellos Vermeer y Pieter de Hoogh, que atendían las demandas de la burguesía local. Eran los años dorados de la pintura de interior holandesa, de grandes artistas mucho más cotizados por entonces que Vermeer. Pero con el tiempo y pese a la escasez de su obra, el maestro de la luz se ha impuesto a sus contemporáneos. En el Rijksmuseum de Ámsterdam, una de las grandes pinacotecas europeas, las obras de valor incalculable se cuentan por centenares. Sin embargo, las 4 pinturas de Vermeer constituyen uno de los principales atractivos del museo. La pregunta más importante que se plantea la gente es cómo lo hizo, cómo logró pintar esas habitaciones de apariencia tan realista, cómo jugaba con la luz, cómo pintaba. Hay quienes dicen que empleaba la cámara oscura, el antecedente de la cámara actual, aunque yo no creo que la utilizase. Pienso que era capaz de recrear las escenas de memoria ayudándose de técnicas muy sencillas, como la perspectiva lineal y mediante la observación. Si eres un artista y trabajas muchas horas al día, creo que eres capaz de manipular la perspectiva y el espacio de tal modo que puedes crear interiores de apariencia muy real. Concentrada en su trabajo y sin saber que el pintor la observa, una criada vierte leche de la jarra en un cuenco. Solo la leche parece moverse. Es la lechera, una tela llena de misterio y poesía. Hace siglos, madre, en Delft, ¿recuerdas? Tú vertías la jarra en casa de Johannes Vermeer, el pintor, el marido de Catarina Bolnes, hija de la señora María Tins, aquella estirada. Manuel Rivas escribió este poema para su madre, durante años repartidora de leche por las casas de A Coruña. Fue tras un encuentro con el cuadro que resultó revelador a principios de los 90. Hubo un instante, digamos, el instante decisivo, esas cosas que pasan de vez en cuando en la vida, ¿no? Y que te cambian la mirada, y que te cambian muchas cosas, en que me encontré allí con la lechera de Vermeer. Yo tuve la sensación de que alguien había pintado hace siglos a esa madre, ¿no? Y que esa pintura me estaba hablando, es decir, esa pintura del pasado me estaba hablando también de hoy, a través de los tiempos. Pero también me resolvía esa extraña relación, me resolvía algunos enigmas que aparecen en todos los teóricos de la pintura, todos los analistas de la obra de Vermeer, que se preguntan cuál es el secreto de la luz, ¿no? El secreto de la luz de Vermeer. Y de alguna forma yo encontré una solución a ese enigma, por lo menos en lo que se trata de la lechera. Y es que el cuadro está pintado con una mezcla de tiempo y de leche. La lechera de Vermeer está pintado con leche. La lechera no ha venido al Prado. El Rijksmuseum ha cedido otra obra maestra de Vermeer, La Carta de Amor, y 3 cuadros costumbristas de Pieter de Hoogh, Nicolas Maes y Gabriel Metsu. Son algunos de los 10 pintores que en esta exposición dan testimonio de los azares de la vida cotidiana en el siglo XVII, de la visita del médico al cortejo amoroso, de la lección de música a las labores domésticas. Son pintores experimentando, atentos unos a los que hace el otro, atentos unos a la invención de un motivo nuevo, de una manera de tratar la luz o una esquina, que lo van recogiendo y respondiendo unos a otros, ¿no? Entonces, eso es un poco la propuesta de esta exposición. Vermeer es un pintor especial, por supuesto, y con 9 cuadros lo vamos a ver, pero es un pintor que solo se explica con los demás. You see Vermeer and the paintings have a tranquility. Las pinturas de Vermeer transmiten tranquilidad. Hay mucha calma en torno a ellas. Es casi un momento de meditación. Por eso a menudo la reacción del público es contemplar el cuadro en silencio, admirándolo simplemente.
Por el contrario, en otras obras como las de Pieter de Hoog, Gabriel Metsu o Gerard ter Borch, hay en muchos casos bastante más acción y más figuras en el lienzo. Son cuadros que reflejan el papel protagonista de la mujer en la pintura holandesa de interior. Pero solo en los de Johannes Vermeer el misterio se impone a lo real. Pintó pocos hombres y más de 50 mujeres, casi siempre solitarias, sorprendidas en su privacidad, absortas junto a la ventana que les conecta al infinito. Es esta especie de sensación de perfección, de realidad alterada y alterada en el sentido de la perfección. Y es muy bonito contemplar al estudiar estos cuadros cómo los hace Vermeer, que típicamente lo que hace es empieza un cuadro con muchas imágenes, con muchos componentes, con mesas, sillas, cuadros colgados de la pared, ventanas, y poco a poco va destilando, va retirando elementos. Retira un cuadro de una pared, retira una silla de una esquina. Entonces él, hasta llegar a este momento de apariencia de perfección geométrica absoluta, ¿no? 22 museos han prestado sus cuadros para la exposición que patrocina el BBVA, principal socio benefactor del Museo del Prado. Vermeer es un pintor excepcional. Probablemente no sea un pintor muy conocido a nivel popular, pero es un gran pintor. Maneja la geometría y la luz de una forma extraordinaria. Por lo tanto, yo estoy satisfechísimo con esta exposición. Hay que verla porque es una gran exposición. Además coincide con el nuevo Museo del Prado, esta política de abrirse más a la sociedad, tanto española como internacional. Y yo, como presidente del banco y como español, estoy enormemente satisfecho de estar con un museo como el Prado y de estar de alguna forma ayudando a que nuestro país sea más conocido. Delft mantiene la huella de los confortables interiores que inspiraron a los pintores del 17 y que sirvieron de escenario a la sociedad civil de entonces. También conserva casi intactos los perfiles de la ciudad que conoció Johannes Vermeer, con el mismo canal y las mismas torres góticas. La tumba de Vermeer es una de las más modestas de la iglesia vieja de Delft. Una lápida con un nombre y una fecha. Murió pobre y el inventario, a su muerte, menciona 2 caballetes, 10 telas virgen, un pupitre, un bastón con empuñadura de marfil, 2 sillas españolas y el vestido amarillo rematado en piel que aparece en sus pinturas. Su viuda malvendió 26 cuadros para saldar las deudas. Pronto vino el olvido y 200 años más tarde el redescubrimiento de un pintor excepcional. Hasta mayo, el invitado ilustre del Museo del Prado.